Muchas gracias, señor presidente, señorías, señores del Gobierno. En primer lugar, vamos a dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto. Y, en segundo lugar, voy a referirme a las únicas enmiendas que, como Amaiur, hemos presentado a estos presupuestos. Son enmiendas que van dirigidas precisamente al estado de ingresos y que resumen toda la filosofía con la que nosotros, desde Amaiur, abordamos este debate presupuestario. Son enmiendas en las que planteamos una reducción tanto del cupo de la Comunidad Autónoma Vasca como de la aportación navarra a los presupuestos generales del Estado, en base a la reducción del porcentaje que nos correspondería aportar a lo que nosotros consideramos que es un gasto totalmente improductivo, como es el gasto de la Casa Real, como es el caso del Ministerio de Defensa y como es el caso de Interior. La reducción en esos tres capítulos de la parte correspondiente a lo que corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra, que es precisamente por competencias no asumidas alrededor del 8%, es lo que ponemos como disminución del cupo y de la aportación navarra. Y al mismo tiempo planteamos dentro del mismo capítulo el incremento en tres conceptos concretos: en el impuesto de sociedades, en otros impuestos sobre el capital y en el IVA sobre las operaciones interiores. Y con esto planteamos, además, una idea clave que está siempre presente en todas las intervenciones de Amaiur en esta Cámara, que es la defensa de la soberanía de Euskal Herria para decidir su propio futuro, para decidir en qué tiene que gastar sus ingresos. Y aquí planteamos un elemento muy importante, es decir, que tiene un efecto también didáctico cara a nuestro pueblo, cara a nuestro país, a Euskal Herria, que es decir, con estos 1.100 millones menos que pagaríamos de cupo, reforzamos el estado de bienestar en Euskal Herria. Es decir, destinamos fondos de un gasto claramente improductivo, que no tiene ninguna utilidad social, los destinamos precisamente a abordar el reforzamiento del estado de bienestar, que es lo que precisamente necesita la ciudadanía de Euskal Herria, tanto la que está en la Comunidad Autónoma Vasca como la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, tiene una utilidad muy importante y tiene un aspecto didáctico cara a nuestra ciudadanía de lo que supone ejercer la soberanía de forma real. Y ejercer la soberanía supone más bienestar, supone más beneficio para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. En segundo lugar, planteamos también un elemento de reflexión y didáctico también para el Estado español y para el resto de los grupos de esta Cámara. Un aspecto didáctico que lo hemos venido planteando a lo largo de muchos debates. Y es que ustedes tienen un problema importante, un problema estructural que siguen sin abordar, que es el del fraude fiscal. Ustedes tienen que acabar con ese paraíso fiscal que constituye ahora mismo el Estado español. Por eso planteamos que esa disminución del cupo tiene que corresponderse con un incremento en la recaudación del impuesto de sociedades, porque hemos señalado muchas veces que el Estado español es un paraíso fiscal para las grandes empresas. Las grandes empresas pagan menos impuesto efectivo que las pequeñas y medianas empresas, que los autónomos, que los trabajadores mileuristas. Y eso no tiene ninguna lógica, que las grandes empresas que tienen beneficios multimillonarios, la gran banca, pague de forma efectiva menos que las pequeñas y medianas empresas, que los trabajadores, que los autónomos. Por lo tanto, hay un primer toque de atención y un efecto didáctico. En segundo lugar, pedimos que se incremente también el capítulo de otros impuestos sobre el capital, porque ahí es también donde están todos los elementos claves del paraíso fiscal español. Es decir, las grandes fortunas que tienen refugiados sus fondos en la SICAV, por ejemplo, en elementos meramente de economía meramente especulativa, como son las SICAV, y que pagan al final el 1%, son otros de los elementos que hay que abordar para acabar con ese paraíso fiscal. Es decir, incrementar el impuesto sobre el capital. Y, finalmente, también pedimos que se incremente el IVA sobre las operaciones interiores, porque es otro de los elementos también del fraude fiscal. Y mientras ustedes no aborden eso, seguirán con su mantra neoliberal de que hay que recortar el gasto público, de que hay que recortar el gasto social. Y eso es una falsedad como un pino. Ustedes el problema lo tienen en el ingreso. El gasto social está por debajo
de la media de la Unión Europea, de los 27 Estados, ahora 28 de la Unión Europea. Sin embargo, por donde ustedes están también mucho más por debajo es en el ingreso fiscal, que ocupan el puesto 21 y, si nos vamos, por ejemplo, al tema del IVA, el puesto 28, el furgón de cola de la Unión Europea. Aborden su gran problema estructural. Hagan de una vez por todas una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos y no se refugien en ese mantra neoliberal de que hay que recortar el gasto social, que hay que desmantelar el estado de bienestar. Por eso nuestras enmiendas tienen ese fin didáctico. Es decir, por un lado, cara a nuestro país, la soberanía es mayor bienestar, reforzar el estado de bienestar, aplicar fondos destinados a fines totalmente improductivos, dedicarlos a gasto social claramente sostenible socialmente para nuestro país, al mismo tiempo marcarles a ustedes cuál es el problema que tienen que resolver. Y de eso lo hacemos desde nuestra concepción de cómo deben que ser los presupuestos, ¿no? Recientemente, esta misma semana, presentábamos en nuestro país, en Euskal Herria, pues una serie de bases para lo que debe ser la política presupuestaria, que nosotros estamos aplicando allí en todas las instituciones de nuestro país. Y, en primer lugar, los presupuestos tienen que ser participativos. En segundo lugar, tienen que apostar precisamente por la soberanía popular, por los ciudadanos. En tercer lugar, tiene que ser un gasto centrado en el gasto público y gasto social, en la igualdad de oportunidades, en parar las grandes infraestructuras del cemento. Ayer, precisamente, cuando la ministra hablaba, yo creo que de forma muy racional, ¿no?, sobre que había que acabar con los proyectos faraónicos, a mí me llamó la atención que desde las bancadas del Grupo Popular se aplaudiese, ¿no?, cuando lo que tenían que hacer es, en vez de aplaudir, pegarse palmadas en el pecho, precisamente, pues para pedir perdón por todas esas infraestructuras faraónicas que ustedes han hecho, ¿no?, y que ahora recaen sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el recorte del estado de bienestar, ¿no? Por eso nosotros pensamos que hay que abordar, y con esto acabo, señor presidente, los presupuestos de otra forma, unos presupuestos más participativos, unos presupuestos basados en el gasto social, en el abandono de la dictadura del cemento, y al mismo tiempo unos presupuestos que tienen que ser, en el caso de Euskal Herria, respetuosos con nuestra capacidad de decisión, con nuestra soberanía y con el derecho que tenemos a fijar en qué se tienen que gastar los fondos de los ciudadanos vascos. Muchas gracias.